Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 22. Voy a leer y luego le hago el contexto. Y se agolpó el pueblo, dice la Biblia. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Presta atención. A Pablo y Silas lo azotaron con varas. Y usted sabe lo que es un azote con vara. Pues usted no sabe porque usted nunca lo han azotado, ¿cierto? Algunos sí, ¿verdad? Algunos padres eran crueles. Yo no sé si es que el bienestar familiar no existía antes o qué. Oiga, pero ahora, mire, ahora a un pelado se le regaña y hasta el mismo pelado coge el celular del papá y llama bienestar familiar. Mi papá me está maltratando psicológica y verbalmente. Porque el papá le llamó la atención. Pero es que antes, mire, yo tenía un amigo, él todavía vive. Él, como nosotros salíamos a hacer ciertas maldades y sus papás se enteraban de las maldades que hacíamos, el papá les pegaba ni siquiera con varas. ¿Sabe con qué le pegaban? Con cable eléctrico. Con cable eléctrico. Y los dejaba marcados en la espalda. Yo le doy gracias a Dios que mi mamá no nos pegaba con cable eléctrico. Ella nos pegaba con una chancleta. ¿Saben ustedes que la mamá tenía una puntería excelente así? Uno salía que corriendo y ellas cogían así. Mira, mijito, y tenga. ¿Y sabe dónde pegaba? No, pero realmente mi mamá no pegaba así. Mi mamá tenía un dicho, porque ya ella no, ya todos crecimos, ya yo soy el menor de los varones y tengo 56 años. Entonces mi mamá decía, las gallinas de casa no se cogen correteándolas. ¿Verdad? Uno tenía que llegar a la casa de alguna manera, así como perrito regañado, buscando la comida. Mami, mi comida. Aquí está, mijito, la comida. Y después lo cogía uno. Venga, usted me la debe. ¿Y cuántos de ustedes vivieron esa experiencia de que las mamás le pegaban era cantadito? Dependiendo del grado de la falta. Dependiendo del grado de la falta, si era la cantidad de chancletazos que se llevaban. Yo te dije, y esas eran hasta monosílabas. Yo te dije que no saliera a la calle y me dijeron que te metiste a robar unos plátanos en el colegio Liceo de Bolívar. Había un amigo mío que era, ustedes saben, como un animalito que se menciona por allí. Y mi mamá estaba por la calle y llegó y apenas vio a mi mamá le dijo, Alicia, tú sabes que el zurdito, a mí me decían el zurdito se metió en el liceo y se robó unos plátanos. Y mi mamá me pegó. Pero yo era delgadito, muy sencillo, una cosita de nada que me tumbaba cualquier brizón. Y entonces, pero yo tenía una fuerza impresionante en mis manos y cogía a ese muchacho y le he sabido dar una. Hoy día está en el cielo, pero no porque yo lo mandé para allá. Él murió, desafortunadamente hacía parte de la comunidad LGTBI, era homosexual, pero terminó sus días entregándole la vida a Cristo. Murió de SIDA, terminó su vida entregándosela a Cristo y partió para el cielo con el Señor. Pero ¿por qué les hablo todo esto? Porque Pablo fue azotado por causa de predicar el mensaje de la palabra de Dios. No era por delincuente, no era porque estaba haciendo algo malo, no era porque se había metido a robar, era porque estaba predicando la palabra de Dios. Y dice la Biblia, en versículo 23,
después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. No bastó con que lo azotaran, sino que lo llevaron a la cárcel. Cualquiera por allí, cualquier vecino, cuando lo ven a uno, si a mí me cogieran y me llevaran a la cárcel, lo primero que puede pensar un vecino es: yo sabía, ese pastor como que estaba lavando plata, como que estaba robando, por eso es que lo llevan preso. A Pablo y a Silas se lo llevaron presos, y no por ser ladrones, y no porque eran delincuentes. Se lo llevaron preso porque estaban predicando la palabra de Dios. Y dice la escritura, allí en el versículo 23 donde estamos leyendo: y lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense ustedes, le pusieron, el cepo era una bola así de hierro con una cadena para evitar que ellos pudieran salir o caminar, evitar que caminaran. Pero a medianoche, dice la Biblia, ¿qué hacían ellos a medianoche? Mientras que a medianoche todo el mundo dormía, así como hoy, que mientras usted estaba durmiendo, nosotros estábamos ahí arriba en la popa. A medianoche, orando, ellos estaban orando. Pablo y Silas, después que terminaron de orar, comenzaron a cantar. Dice, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Qué bonito eso, ¿verdad? Mientras que hay gente que le pone música escandalosa a uno, que a veces no puede uno dormir. A medianoche uno queriendo conciliar el sueño, y hay gente que pone por allá canciones, y a veces hasta unas canciones que esa música pesada, rock pesado, música metálica, que uno no sabe ni qué es lo que están diciendo, no lo deja conciliar el sueño. Bueno, dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban himnos, y eran tan agradables los himnos. Seguramente tenían una voz melodiosa, armónica como la de su pastor. Y dice la Biblia, y los presos les oían. Estaban atentos, o sea, ellos no dijeron: oye, cállate que no nos dejas dormir. No, ellos los oían atentamente y fueron beneficiados por eso. Ahora, ¿qué dice la escritura? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Diga conmigo, un gran terremoto. Mire, cuando usted alaba, cuando usted adora a Dios, cuando usted canta a Dios en medio de la situación, por muy difícil que sea la que usted esté viviendo, el cielo se va a mover a su favor. Lo voy a volver a repetir. Por muy difícil que sea la situación que usted esté viviendo, si usted le canta a Dios, si usted adora a Dios, el cielo se va a mover a su favor. Amén. Gloria a Dios, porque hay muchos que lo creen. Y dice la Biblia, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Todo el que tenía cepo, todo el que tenía esposa, con lo que usan los policías, esposa, se le soltaron las cadenas, dice la Biblia. Y ellos tenían la oportunidad de salir huyendo, pero ninguno lo hizo. Y dice la escritura en el versículo número 27, despertando el carcelero, era el único que no estaba escuchando los himnos de Pablo. Ese sí estaba roncando. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Él mismo cogió la espada, y cuando pensaba enterrársela al mismo, seguramente la luz de la espada llamó la atención de Pablo, y Pablo le dice la escritura, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, versículo 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Por qué el carcelero se iba a quitar la vida? Porque él sabía que si los presos se habían ido, se habían escapado, lo más seguro es que a él lo iban a matar por no guardar con seguridad a los presos. Entonces ahí se desarrolla la historia. Dice la Biblia que él, el carcelero, entonces pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les digo: señores, hágase esa pregunta conmigo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una excelente pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le da la respuesta a este carcelero. Mire lo que dice Pablo. Ellos le dijeron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ponle la mano al que está a tu lado y dile: cree en el Señor Jesucristo. No importa que ya haya creído, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y cuando dice casa, no se refiere a la edificación, a la estructura, no se refiere a esta de pronto vivienda como tal. Habla de la palabra oikos, que significa su núcleo familiar, su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, sus nietos, si los tiene. Entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo lleva implícito hacer todo lo que hizo Jesucristo. Ustedes se acuerdan qué hizo Jesús cuando se encontró con Juan el Bautista, su primo Juan el Bautista. Jesús llegó donde estaba Juan el Bautista y dice la Biblia que lo hizo con la intención de estar en el río Jordán y bautizarse en ese lugar. Juan, cuando lo ve, le dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno, y no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo: es necesario que lo hagas. Y descendió el Espíritu Santo y se posó sobre su hombro, dice la Biblia, en forma de paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando tú obedeces a Dios, del cielo va a descender siempre una palabra que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque andamos bajo la obediencia a la palabra que Dios ha establecido en la Biblia. En obediencia. Por eso cuando Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo, estaba implícito en que si tú creíste, tienes que hacer algo que el mismo Jesús también hizo en algún momento. Mire lo que dice la Escritura, versículo número, ¿dónde voy? A ver, 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sabe qué hizo el carcelero? Invitó a Pablo y a Silas. Le dijo: vayamos a nuestra casa. Y cuando Pablo y Silas estaban dentro de la casa del carcelero, entonces le hablaron la palabra del Señor. No le hablaron de fútbol, no le hablaron de novela, no le hablaron de cómo iba Yo Me Llamo, le hablaron de la palabra del Señor. ¿De qué hablas tú cuando te encuentras con tu familia? ¿De qué hablas tú en el lugar donde trabajas? ¿De qué hablas tú en la universidad o en el colegio? ¿De qué hablas tú mientras vas en Transcaribe? ¿De qué hablas tú mientras vas en una mototaxi? Aquí hay un hermano que es producto de... él estaba trabajando en mototaxi y una hermana de aquí de la iglesia le comenzó a hablar de Cristo, y ese hermano está aquí hoy día presente. Póngase de pie, por favor, el hermano José González. Mírenlo ahí donde está. Él era el conductor de la moto. ¿Hace cuántos años, José? Tú estás aquí hace más de 12 años. ¿Cuántos? 13 años. Ella se montó en esa moto, la moto de él. Él la llevó al mercado porque ella trabajaba allá. Y en ese recorrido de su casa, de los cerezos hasta su casa, hasta el lugar donde ella trabajaba, le habló de Cristo. Y él, hace 13 años, está aquí en este lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aproveche. Mientras usted coge una moto, háblele de Cristo a esa persona. Si va a Transcaribe, háblele al que está a su lado. Si va caminando, también háblele al que va a su lado caminando. Donde quiera que vaya. El carcelero invitó a Pablo y a Silas a su casa.
Y ellos allí hablaron la palabra del Señor. ¿Y qué ocurrió? Miren lo que ocurrió. Versículo 33. Miren lo que dice. Y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora, que todo estaba transcurriendo en el transcurso de la medianoche. A medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos al Señor. Póngale a las 12 de la noche. Y en el transcurso del tiempo en que hubo el terremoto y pasa todo esto, póngale que pasaron como 2 horas más mientras van a la casa del carcelero. 3 horas, son las 3 de la mañana. Entonces todo ocurre a medianoche. Y dice el versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo el carcelero? ¿Qué hizo el carcelero? ¿Qué hizo el carcelero? No solo él, toda su familia. Impresionante. Él no le preguntó a Pablo, ¿será que tú me puedes bautizar? Lo que pasa es que yo no me he casado. ¿Es que yo soy casado o no soy casado? Lo que pasa es que yo soy tan pecador. Lo que pasa es, déjame pensarlo, es que no estoy seguro. Es que no, ¿qué van a pensar de mí? No. Esa misma noche, no había pasado quizás ni media hora de que Pablo había terminado de predicar. Él le entregó su vida a Cristo y enseguida, dice la Biblia, versículo 33, vamos a leerlo nuevamente. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, la esposa, los hijos, toda la familia. Y además de eso, dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, le puso la mesa. Esto supone de que, yo no sé cómo hizo el carcelero, pero seguramente el carcelero le dijo a Pablo, oye, aquí cerquitica, ahí no sé, hay alguna laguna, está el río Jordán, o hay una poza, o no sé, hay una pila de agua, no sé. Pero salieron a bautizarse y después regresan a la casa del carcelero. Y dice la escritura, el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso comida. Todo en la noche, ya casi en la madrugada. Dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? Al pastor. De haber creído a Dios. De haber creído a Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Él se regocijó con toda su casa. Tú tienes una bonita oportunidad en este tiempo en que entramos nosotros como casa de Dios La Victoria, de que en cada casa donde se va a estar predicando la palabra, no se va a hablar de los pastores, no se va a hablar de a nombre personal, a título personal, se va a hablar es la palabra de Dios. En cada casa de estas, muchas personas van a llegar necesitadas y muchas de esas personas van a tomar el paso de fe de bautizarse y ser parte de la iglesia Casa de Dios La Victoria. Denle un aplauso al Señor. Y cada una de esas casas será fructífera. Pero además del carcelero de Filipos, otras personas, hombres y mujeres de Dios, prepararon su casa. Así se llama el mensaje en esta mañana. Prepara tu casa. Dile que está a tu lado. Prepara tu casa. Yo sé que más de uno ahora va a decir, ay pastor, yo quisiera que en mi casa se pudiera compartir. Yo sé que ahora van a salir muchas casas. Muchas casas. Mire que Pablo no le preguntó al carcelero de que si vivía en fornicación o en adulterio, que si era corrupto o no era corrupto, que si... No le preguntó nada. Solo que prestó su casa, listo, venga, aquí está, predicó la palabra, listo. No le preguntó si ahí vendían drogas, si no vendían drogas, nada. Solo compartió la palabra, él se convirtió, se bautizó y vivió feliz. Porque después de todo esto, Pablo salió a seguir con su obra misionera. Ahora, Noé, diga conmigo, Noé. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice la Biblia, por la fe
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé nunca, mire, usted tiene un privilegio que no hemos tenido, perdón, que no tuvo Noé. Usted y yo tenemos un privilegio que no tuvo Noé. Hasta, imagínense, cuando vino el diluvio sobre la tierra, ¿sabe cuántos años tenía Noé? ¿Quién me dice? A ver. 600 años. Y ahora los niños que apenas están recién nacidos ya ven un palo de aguacero. Noé no tuvo esa dicha. Y Dios lo llama y le dice a Noé: haz un arca, porque voy a enviar un tremendo diluvio. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Tú estás loco? No, yo no estoy loco, Noé. Obedéceme. Ah, listo, está bien, Señor, yo te voy a obedecer. Construye un arca. Y Noé con sus hijos los puso a trabajar también. Y qué bonito, ¿verdad? Que a veces cuando la familia se une, aunque pareciera locura, que el jefe de la casa diga: vamos a hacer esto. Papá, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero no importa, voy a apoyarte en esto, ¿verdad? Y entonces Noé comenzó a buscar madera primeramente, comenzó a buscar cómo voy a clavar esa madera y a trabajarla y a pulirla, él y sus hijos. Y las esposas de sus hijos y su esposa, 8 personas trabajando durante mucho tiempo para construir un arca. Muchos tildaron de loco a Noé, muchos se burlaron de él, así como muchos también se pueden estar burlando de ti. Quizás tú digas: en mi casa se va a convertir mucha gente. Pueden llegar los drogadictos, pueden llegar las prostitutas, pueden llegar cualquier persona sin importar su ideología. Van a llegar y van a venir rendidos a los pies de Cristo. Algunos se burlarán, pero tú mantente firme en lo que Dios te ha dicho. Muchos se burlaron de Noé y dijeron: Noé está loco. Claro, Noé decía: va a llover, Dios me dijo que va a llover y va a destruir la tierra con la lluvia. Se va a inundar todo porque Él va a mandar un gran diluvio. La gente se burlaba porque nadie conocía la lluvia. Es como si yo, estando limpio, mi bolsillo limpio, y no tenga opción de conseguir dinero por ningún lado, yo le diga a la gente: mire, el bolsillo lo tengo así taqueado y no hay que billete de a 2,000, puro billete de a 100,000 pesos. Usted comienza a burlarse. Usted comienza a burlarse y dice: el pastor está loco, loco. Allá afuera de pronto hay alguien esperando: el pastor, ve, aquí tengo un cheque para usted de 30 millones de pesos. Y no me lo voy a meter aquí porque usted se de pronto pastor, que présteme por ahí 100,000 pesos. No le voy a prestar, usted no quiso creer. Usted no creyó. Y así pasó con Noé. Muchos no creyeron. Y cuando llegó el día, imagínense ustedes, lo que le creyeron a Noé fueron los animales. Desafortunadamente, el hombre, el ser humano que debiera creerle a Dios, no le cree a Dios. Y por eso los animales, cuando va a venir alguna catástrofe, algo atmosférico, ellos conocen, reciben la orden de Dios y comienzan a emigrar. Ellos sí obedecen a Dios. El hombre hace caso omiso. Y dice la Biblia que cuando llegó el día, Noé, con toda su familia, en este caso con 8 personas, que estaba él, la esposa, los 3 hijos y la esposa de los 3 hijos. Entonces Dios mismo se encargó, hagamos de cuenta que este es el arca, Dios mismo se encargó de cerrar la puerta, ni siquiera fue Noé. Y al cerrar la puerta comenzó el diluvio. Quizá algunos se alegraron porque nunca habían visto la lluvia. Y los niños sobre todo quizá comenzaron a bañarse. Ay, mamá, me da permiso, mira. Y todos disfrutando, pero a medida que el agua fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, que ya no podían caminar, sino que tenían era que lo que sabían medio nadar, poder ahí medio aguantarse. Pero la lluvia cayó durante 40 días y 40 noches.
Si Cartagena no aguanta 3 días de lluvia, 40 días y 40 noches. Y ahí es cuando muchos comenzaron a creer, Noé, ahora sí te creemos. Pero ya Noé no podía hacer absolutamente nada. No podía hacer nada. Pero sabe que la obediencia de Noé lo salvó a él y a su casa. Siempre el deseo de Dios es que usted crea a Dios para que se salve usted y se salve su casa. Dígalo conmigo, para que yo me salve y se salve mi casa. Cuando yo conocí al Señor estaba muy joven. Era el único en mi casa. El único. Y claro, esto trajo como consecuencia burla, vituperio. Aquí están mis papás y está mi abuela. Yo cuando hablo es porque las cosas son reales. Y en mi casa se burlaban de mí porque el evangélico, el hermano, tal. Y yo cometí el error en una oportunidad porque mi pastor habló acerca de la idolatría. Entonces, cuando yo llegué a la casa, yo sabía que en mi casa había un poco de imágenes idolátricas, pero con cierto temor. Entonces yo cogí con un martillo, porque mi familia son carpinteros, cogí un martillo y comencé a descabezar a un poco de imágenes chiquiticas y ¡pra! Y en el nombre de Jesús, ¡pra! En el nombre de ¡pra! Y ¡pra! Y partí un poco de imágenes. Yo creo que se me salvó solamente un cuadro que tenía mi papá allí en la sala de la casa del Sagrado Corazón de Jesús, porque era muy evidente que lo iban a ver enseguida. Y yo pensando que no se iban a dar cuenta, y se dieron cuenta en la casa. Y me lo eché de enemigos a mi papá, a mi mamá. Y entonces le daba rabia. Mira, mi mamá, mami, ponte de pie por favor para que te conozcan, porque algunos deben estar, ¿quién será los papás del pastor? Esa es mi mamá, esa belleza, no es Miss Universo, pero para mí es lo mejor del mundo entero. Y ahí está mi papá, póngase de pie mi papá para que lo conozcan, miren, hermoso como el pastor. Y ahí está mi abuela, póngase de pie, mi abuela ya estaba diciendo, ahora me va a mandar a poner de pie. Ahí está mi abuela, abuela, póngase de pie para que la conozcan, abuela, mire. 91 años y ahí está, mire, todavía como un roble. Quiere decir que ustedes van a tener pastor para rato. Y una de las primeras enemigas que yo tuve fue mi abuela. Porque mi abuela era una casi bruja, le decía, mi abuela es casi bruja, imagínense. Ella trabajaba en Venezuela y traía cositas y que aseguranza para mi mamá, aseguranza para la casa. Tenía el Buda por aquí, el Buda volteado, que la matica de sábila, que la herradura, que no sé qué. Todo eso lo estoy diciendo porque ellas se convirtieron al Señor. Salieron de la ignorancia. Y yo le mandé un artículo, algo que encontré escrito acerca de una carabela, Jacinta, me acuerdo, Jacinta. Y se la mandé a mi abuela y lo peor que hice yo fue eso. Mi abuela estando en Venezuela, porque ella trabajaba en Venezuela, y mi abuela me devolvió eso en una carta. No sé si usted se acuerda, abuela, me devolvió eso en una carta, pero molesta, rabiosa. Pero yo oraba por mi papá, por mi mamá, por mi abuela y por todos los miembros de mi familia. Yo era el único. Y una prima mía que también se convirtió casi contemporánea conmigo. También se ganó a la familia de enemigos. Y mi mamá, ahí donde ustedes la vieron, ¿sabe qué hizo mi mamá una vez? Ya Dios le perdonó y gloria a Dios por eso. Ella cogió una Biblia que tenía mi prima y todo lo que se hace cuando la persona no conoce del Señor. Era difícil. Mi hermano, que hoy día está con mi sobrina, que abrieron una iglesia nueva y funcionan ahí en la Castellana, en el centro comercial La Castellana. Cuando yo me arrodillaba a orar, porque yo dormía con él, cuando yo me arrodillaba a orar, mi hermano me cogía, me daba puntapié. Perdónenme la presión. Ay, ven marica ese. Hoy predicando a Cristo, mi hermano. Hace 2 años, en mi cumpleaños 54, dije, solamente quiero a mi familia en la celebración del cumpleaños, aquí en este lugar. ¿Sabe cuánto habían? Casi 60 personas.
y de los cuales poquitos no conocen al Señor, pero la gran mayoría conoce al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo que eso merece un mejor aplauso, porque usted y su casa conocerán del Señor. Y más que Cristo viene muy pronto. Por eso es ese como afán, perdónenme la expresión, porque uno no puede andar afanado, de que se conozca del Señor. Y por eso de abrir las casas de Victoria, porque necesitamos que nuestra familia conozcan de Cristo, que el vecino conozca de Cristo, que Cartagena conozca de Cristo, que todos conozcan de Cristo. Noé preparó su casa, por fe la preparó, y dice la Biblia, aún en cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero dice la palabra de Dios que también había un hombre llamado Leví. Este hombre era un recaudador de impuestos. Trabajaba, digámoslo así, como que en la Secretaría de Hacienda. Era el que recaudaba los impuestos de las personas. Ni siquiera era de la casa, sino de las personas. Cada persona tenía que pagar. No era una vacuna, pero tenían que pagar un impuesto al gobierno de Roma. Y entonces Leví, o el mismo Mateo, era un recaudador de impuestos. Y quiero que leamos en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, dice: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, está hablando de Jesús, y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, miren ustedes, era un hombre que era odiado por los judíos porque recaudaba impuestos de ellos mismos, siendo él judío. Este hombre, cuando Jesús le dice sígueme, inmediatamente comenzó a seguir a Jesús. Y abrió su casa, invitó a Jesús a su casa. Y miren lo que dice la Escritura: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que la habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A estas casas van a llegar los pecadores, aquellos que de pronto la gente los señala, los tilda, los acusa. A esos son los que van a llegar a estas casas, sin importar lo que piense la gente. Aquí van a llegar para transformación de su vida, de su familia. Van a conocer del Señor, aunque los demás los señalen. Así que no te extrañe de que a tu casa de Victoria de pronto lleguen los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos, y seguramente te van a señalar: allí en esa casa hacen tal cosa. Que digan lo que digan, lo importante es que los que lleguen a esa casa se conviertan al Señor Jesucristo y su vida sea transformada. Y dice la Biblia que eran muchos los que seguían al Señor. Yo creo de que serán muchos los que van a venir a los pies de Cristo. Estamos convencidos de eso. Por eso estamos siguiendo las instrucciones que Dios nos ha dado. Pero también había un hombre llamado Cornelio, y ya voy terminando. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 24 y el capítulo 11 versículo 14 dice: al otro día entraron en Cesarea, o en Cesarea, corrijo. Cesarea es la que le hacen a la mujer para sacarle a los pelados. Entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quienes. ¿A quiénes vamos a invitar aquí? ¿A quiénes? Parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió
Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían allí reunido. La intención es que usted a estas casas invite a su vecino, a su familiar, a cuantos usted desee invitar, que se llene la casa. Es lo que dice el Señor, que se llene mi casa. ¿Para qué? Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 11. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dígale que está a su lado: en nuestras casas de victoria muchos serán salvos. Es lo que queremos que se logre. Que ese familiar, ese hijo que hoy día de pronto está rebelde, que ese familiar que de pronto es antisocial para la sociedad, valga la redundancia, hoy le entregue su vida a Cristo. Hace unos días estuvimos en un colegio del barrio Flor del Campo. Es una institución en donde ha habido niñas embarazadas desde los 14 años. De hecho, estuvo una niña allí recibiendo la charla de Provida de 14 años embarazada. Y lo que lleva en el vientre es una bebecita, una hembrita. Nos contaban los profesores que allí ha habido suicidios. Es un lugar donde amenazan a los maestros. Es un lugar donde hay mucha delincuencia, donde también hay pandillas, pero se ha sabido llevar, porque hay algunos que son creyentes y han sabido manejar la situación, saben que Dios es el único que tiene el control de esas cosas. Y mientras estábamos dando la charla de Provida, de repente recordé a mi cuñado, que él falleció, ya él murió. Mi cuñado trabajaba en un banco era de las personas como asesor financiero, y entonces él veía potencialmente un microempresario en todo aquel que veía por las calles. Si veía al vendedor de tinto, decía: este es un microempresario, y lo abordaba para que el banco le hiciera préstamo al microempresario para que extendiera su negocio. Él decía: yo veo un empresario en todas las personas. Entonces eso me vino a la mente y me acordé, y cuando vi a esos muchachos dije: yo veo a esos muchachos, yo veo un apóstol, veo un profeta, veo un evangelista, veo un pastor, veo un maestro en todos esos muchachos que tenían la edad cuando yo en su momento también tuve la edad de ellos, y que quizás nadie daba nada por mí. Y es que a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y acusamos, señalamos. Por eso yo amo a las personas cuando sé que tienen una botella de cerveza, están apartados del Señor, y yo le pido al Señor: Señor, sácalo de ese lugar, así como un día tú me sacaste a mí. Hoy está perdido en sus delitos y pecados. Yo también estuve en esa condición, pero sé que tú lo puedes sacar así como me sacaste a mí. Y pocos años después ya yo le estaba sirviendo a Dios, y apartado de esa vida de delitos y pecados, sirviéndole al Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que transforma la vida de una persona. No somos nosotros los que transformamos a la gente, es Dios que lo transforma. Que transforma al delincuente, al drogadicto, al homosexual, que transforma a todo aquello que le rinde en su corazón a Él. Porque Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Y por eso Dios nos permite que tengamos esta casa de victoria, para que mucha gente pueda venir a los pies de Cristo. Y quiero terminar ya con este versículo de Hechos capítulo 12, versículo 12. Voy a terminar allí, porque vamos a hacer algo muy importante. Hechos capítulo 12, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Juan es el que llaman Juan Marcos, el que escribió la
el Evangelio de Marcos. Juan Marcos, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? La casa de María era una casa de victoria, en donde en ese lugar la gente no iba a buscar el chisme del día, ni a actualizarse. Como dicen los tenderos, en la tienda la gente se actualiza de todo lo que ocurre. Aquí, en estos lugares, no es para actualizarse lo que está pasando. Y si usted llega a saber algo, es para que haga lo que hacían en la casa de María. Vamos a orar por esa situación. Vamos a orar. Mire, a mí me gusta mucho compartir bromas, compartir cosas que le hacen a uno reír. Pero yo considero que para mí no es broma cuando se habla mal de alguna manera de las autoridades, sean espirituales o sean civiles. Y aunque uno quizás no esté de acuerdo con su forma de gobierno o su pensamiento o su ideología, pero jamás de parte mía habrá una burla hacia esas personas. Y lo digo con mucho respeto. Aunque nosotros no compartamos los pensamientos de nuestro presidente, yo jamás lo voy a comparar con un animal o con un burro. Jamás. Ni voy a reproducir una imagen donde él esté, que lo hayan señalado como un burro. Jamás. Mi deber es orar por esa autoridad. Es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que debemos orar por nuestras autoridades. Si lo estoy viendo que está haciendo algo incorrecto, Señor, y eso es lo que hacemos realmente. De lunes a viernes en Amet Ora. Lo que hacemos en los boletines de oración. Lo que hacemos cada vez que salimos a hacer algún acto profético en la ciudad. Hoy, por ejemplo, que estuvimos en el Cerro La Popa orando por la corrupción. Nunca voy a hablar mal de nuestro alcalde. Voy a orar, Señor, permite que salga toda corrupción de la alcaldía. Permite que lleguen personas honestas, o por lo menos que llegue el menos malo a ejercer su liderazgo en ese lugar. Pero jamás me voy a burlar de ellos. Usted no debe hacerlo. No lo haga. Ore. En la casa de María oraban. Póngase de pie, por favor. Y estas casas que están aquí hoy simbólicamente y que le será entregada a cada uno de los líderes que va a tener su casa de victoria, es para que siempre la mire, es para que vea allí, bueno, iba a decir miles, quizás es muy exagerado, pero puede ser hiperbólico. La Biblia habla de muchas hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Dirán algunos. Es una figura literaria. Me enseñaron cuando yo estudiaba que hay figuras retóricas o literarias como la hipérbole, el pleonasmo. Como lo vi con mis propios ojos. Bueno, si lo viste fue con tus propios ojos, pero esas son figuras literarias. Y la hipérbole es una exageración, y la Biblia habla de exageraciones. Como una de estas, le voy a decir, dice que habían 700 zurdos, así como yo, zurdo, que cogían una onda y alguien por allá ponía la hebra de un cabello, dice, y la tiraban y acertaban, no la pelaban. Es una tremenda exageración, tremendísima. Pero es una forma de enseñar, de que eran muy asertivos, de que eran donde ponían, no la bala, sino donde ponían la piedra, perdón, el ojo ponían la piedra. Entonces, podemos decir que en estas casas muchas personas van a venir a los pies de Cristo. Yo en cada una de esas casas veo muchas personas a los pies de Cristo. Muchas personas, muchas. Y usted debe apoyar ay, pastor, ¿y para dónde voy yo? Bueno, si usted desea, lo ubicamos.
Pero usted debe de apoyar, participar, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con esa casa. Bueno, si no está de acuerdo, también apoye. Apoye y participe y lleve su ofrenda también para que podamos ahí siguiendo, ¿verdad? Para seguir avanzando en la extensión del reino de los cielos. Levanta tu mano derecha, por favor. Levanta tu mano derecha. Y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, he escuchado tu palabra y me dispongo en el nombre de Jesús a preparar mi casa, a preparar mi vida, a prepararme para ser parte de lo que tú vas a hacer en Casa de Dios La Victoria. Voy a provocar un avivamiento en esta casa y en las casas de Victoria. Voy a participar, voy a ser un agente de cambio, voy a ser un agente transformador, y muchas personas vendrán a los pies de Cristo, incluida mi familia, incluidos mis padres, incluidos mis hijos, incluido mi vínculo familiar. Todos ellos, no les escucho, todos ellos van a venir a los pies de Cristo. No es como yo quiero, es como tú lo quieres hacer, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor.